Bueno, buenas noches. Una nueva temporada de programa económico. La verdad que, bueno, nos renovaron el contrato, quiere decir que funcionó el programa. Mechi, vos No como... sé si funcionó, pero nos renovaron el contrato. No hay otros, no hay otros. No consiguieron nada. Dicen nadie. que estuvieron todo el verano tratando de ofrecérselo a otra dupla y nadie quería, entonces quedamos nosotros. Pero ¿quién más quiere hablar de la negociación de Caputo con el FMI? Nadie. Y además algo importante... Si sos jubilado, te está por jubilar, se acaba la moratoria también. Eso, temazo. ¿Quién te lo quiere decir? ¿Quién te quiere venir a traer esas malas noticias? Pará, y Caputo también se tiró en la playa. ¿Cuántos dólares se quemó Caputo para sostener, no? El No sé, dólar viste que financiero. algunos hablan de corrida cambiaria y él hace barridas. Claro, barridas en la playa. Barridas en la playa, Veraniegas. sí, veraniegas. Bueno, vamos, esto y muchos temas más vamos a tocar en este programa. El presidente criptoestafador. Exactamente. Pero, Mirá ¿viste? si tenemos temas, ¿eh? Mirá, sí, pero es como, nos falta, viste, como esto pasó la temporada pasada. No nos alcanzaría igual el programa para repasar todo lo que pasó. ¿Qué? No, ¿Hace cuánto no estamos al aire nosotros? ¿Y 3 meses puede ser? Desde diciembre, Sí, de ¿no? diciembre, 3 meses. Vamos Sí. a cumplir, digo, criptoestafa. Retorno del Fondo Monetario Internacional, fin de la moratoria, fuga de capitales. Represión violenta a los jubilados, bueno, por el fin de la moratoria. Exacto, entre otras cosas, y también pulverización de la jubilación en términos reales, así que nada, esto solamente en este programa, pero después volvemos a tener todo. Yo creo que ya renunció. Me quiero ir, ¿Quién? como es. ¿Ahora? Me quiero ¿Ya? ir. ¿Eh? Me quiero ir. Bueno. ¿Te acordás? Teníamos un ministro que era... Sí, el Lorenzino, cuando le hicieron una entrevista ahí en Grecia por el tema de la inflación, dijo, me quiero ir, pero bueno. Todos creo que nos queremos ir cuando hablan de inflación. Pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Ayer se cumplió, 24 de marzo, conmemoración, gran marcha, gran concentración en Plaza de Mayo, masiva, todo, inclusive Clarín y La Nación tuvieron que reconocer que fue una manifestación masiva lo que hubo Dicen ayer. que es la más grande de la que tengamos memoria, ¿no? Es una de la más grande, fue muy, muy masiva y además también es la primera vez que todas las organizaciones políticas van juntas, alineadas, con una misma consigna. Así que ayudó fue muy Milei, importante. ahí estamos mostrando una imagen, ayudó Milei a que sea la manifestación más grande, a la convocatoria por todo el negacionismo que está, inclusive siguieron insistiendo con el negacionismo. Hoy salió Guillermo Franco a decir que es obvio que no son 30.000 desaparecidos, bueno, y todo. El video del Aje, ¿no? Un video del Aje que yo no llegué a verlo. Mira, yo lo puse un ratito porque viste que yo me torturo siempre Sí, los fines de semana. Por suerte está vos en este programa. Pero la verdad que no me lo fumé tampoco y también había una consigna en redes sociales que era no debatirles, no darles publicidad a sus porque le das entidad. Claro, le vas dando entidad, viste que hoy ellos mismos tuvieron que salir así, mirá, tenemos tantos millones de vistas, viste, como queriendo mostrar que son importantes cuando en realidad no hubo mucho debate con la línea de lo que ellos traían. En algunos programas llevaron algunos expertos a desarmar algunas de las cosas, falacias que presentaba el AGE, pero lo cierto es que la fuerza se mostró en la calle, no en las redes sociales. Sí, eso quedó claro, ¿no? Y lo que nos compete a nosotros también tiene que ver con el modelo económico que instauró la dictadura en el 76, porque obviamente, Arriazu, que es uno de muchos lo señalan como el ideólogo de lo que está haciendo Caputo, era obviamente un hombre fuerte del Ministerio de Economía en aquel momento. Tiene que ver que la dictadura cívico-militar del 76, con Martínez Dios a la cabeza, que recomendamos, hay un libro dando vuelta ahora de Julián Sicario, un amigo de la casa. Que estuvo acá en la primera temporada. Exactamente, que se llama justamente Martínez Dios. Nada, ese modelo económico es la primera vez que se instauraba ahí en el 76 lo que después se denominó el neoliberalismo financiero, que es un modelo básicamente de valorización financiera, que la ganancia tiene que ver con lo financiero, que obviamente después esa valorización financiera, lo que Cristina muchas veces dijo, el carry trade, el negocio financiero en pesos, se tiene que materializar en dólares. Por eso es un modelo que genera negocio financiero en pesos, pero después se sostiene con la deuda externa. Sí, que entró de hecho la dictadura con un porcentaje de deuda bastante pequeño, terminó
con una deuda gigantesca acrecentada, que de alguna manera hasta el día de hoy la venimos roleando, repagando y reestructurando. También con una destrucción de la industria, Exacto. muy importante. Son modelos que, como vos decís, son de valorización financiera, en donde lo productivo no tiene un lugar. Hoy salió una nota que en otro programa podemos profundizar, que mostraba que Argentina es el país que más destruyó la industria en el último año a nivel global, ¿no? Bueno, acordémonos la propaganda de la dictadura, que era la propaganda de la silla, que vos era Made in Argentina, te caías, y Made in extranjera eran todas buenas. El mensaje era, bueno, vamos a importar todos los productos industriales, esta idea de que la Argentina no puede ni debe ser un país industrial. Bueno, hoy la versión es lo de Amazon, ¿no? Mucha gente, mucho economista festejando que ahora se puede comprar fácilmente por Amazon y te llegan los paquetes a la puerta de tu casa, y que como las importaciones son mucho más baratas, va facilitando, que bueno, está bien, hay una cuestión de precio seguramente, pero lo cierto es que eso va a terminar de dinamitar un modelo que no tiene nada pensado para la industria local. Exacto. En donde se la está abandonando como si no generara empleo, como si no fuera un factor de innovación, como si no fuera un factor de las economías locales también. Por eso, ¿no?, está asociado a estos modelos, y la dictadura lo pasó, que obviamente al desindustrializarse la economía nacional, los que más pierden son las pequeñas y medianas empresas industriales, que son mano de obra intensiva. Crece rápidamente el desempleo, la informalidad, y se pulveriza el salario real de los trabajadores. Por eso, y esto pasó en la dictadura y está pasando ahora, pierde participación el salario en el Producto Bruto Interno. Por lo tanto, son modelos que se sostienen con deuda externa para financiar la fuga de capitales, pero además que te endeudan, van destruyendo la capacidad de repago, porque te desindustrializan, te destruyen la economía productiva, y además te genera una pauperización social. Pero además estos modelos se sostienen con la represión. Exacto. Que eso no es menor, si bien hoy no estamos en los niveles de desapariciones forzadas, de arrojar cuerpos sobre el río, de violaciones, de robo de bebés y de todo esto, sí estamos viendo, y por eso creo que ayer también fue una movilización, bueno, el domingo una movilización el lunes, una movilización tan grande por la marcha del 24 de marzo, porque nadie quiere que se tuerza esa historia, que volver a repetir nada ni parecido a lo que ya vivimos, y sobre todo con un gobierno que es negacionista, es lo que estamos hablando, que sale a discutir los 30.000 desaparecidos, que sale a decir que no es ni teoría de un demonio ni dos demonios, sino que quieren la verdad completa, y que dicen, bueno, vamos a declasificar los archivos, cosa que ya había hecho Cristina hace bastante tiempo, ¿no? Y ellos lo que están haciendo, más que nada, es desarmar todos los sitios de la memoria. Desarmaron el Haroldo Conti, la Exesma, están desfinanciando los grupos que trabajan e investigan sobre los desaparecidos. Digo, es como una cosa que quieren enroñar siempre, ¿no? Y no solamente es esta marcha, la del lunes, fue tan importante, sino que este año venimos muy movilizados y movilizadas. Vos, no sé si te acordás, en nuestro repaso de las temporadas nos olvidamos el discurso del Foro de Davos de Milei, en donde dijo que la ideología de género en el extremo son todos pedófilos, que los homosexuales son pedófilos, y eso llevó a que los feminismos y los transfeminismos salgamos masivamente en febrero a la calle, una movilización gigantesca que además se armó desde abajo hacia arriba de una manera espontánea en un par de semanas, y eso se repitió el 8M, el 8M, el Día de las Mujeres Internacionales Trabajadoras a nivel Ay, bueno, estoy con este té. Estoy con este té porque estoy congestionada. No, y digo, también tomando lo que dijo Cristina el año pasado, que justamente son modelos que terminan, son como el yogur, había dicho, porque tienen como fecha de vencimiento, porque generan esas burbujas financieras que tarde o temprano terminan explotando. Obviamente las pueden estirar, por ejemplo ahora, que después lo vamos a ver con el Fondo Monetario Internacional, lo pueden ir estirando, pero como pasó, y también diciendo lo de Cristina, que estamos transitando la tercera crisis de deuda, estos modelos neoliberales financieros terminan en crisis de deuda, como pasó en el 89 con la crisis hiperinflacionaria que estalló lo que generó la dictadura, y después la crisis del 2001, que fue el estallido de la segunda crisis de deuda, donde la convertibilidad, tanto en el gobierno de Menem como de la Rúa, teníamos justamente un modelo de valorización donde también financiera. Teníamos a la represión, Patricia Bullrich estaba ahí también
en Siempre ese aparece. equipo, Sturzenegger estaba en ese Y el que equipo. está siempre también es Cavallo, porque estuvo en el Banco Central en la dictadura, que estatizó la deuda externa privada, después estuvo en la convertibilidad al principio y al final, y ahora está como Comentarista. sí, Ahora pero está de comentarista. ahora Tenía está la medio a los hija no sé tiros, dónde y la echaron, volaron sí, porque él estaba discutiendo. escribió algo que no le gustó. Exactamente. Recordemos que la dictadura cívico-militar terminó con la estatización de la deuda externa privada, es decir, a los grupos económicos locales que se dedicaron 6 años a hacer la valorización financiera, fugaron todo lo que ganaron. Después lo que pasó es que Cavallo, como presidente del Banco Central, le dijo, bueno, ahora la deuda externa de los grupos económicos locales, como la de Franco Macri, ya no lo van a pagar los empresarios, sino que lo va a pagar el pueblo argentino. Y eso se llamó 1982, estatización de la deuda externa privada, y así terminó ese intento de valorización, esa primera experiencia de neoliberalismo financiero tenemos durante la el dictadura. modelo, es muy similar, es un modelo en donde la motosierra cumple el rol del ajuste que llevó adelante también la dictadura, un modelo en el cual se privatizan empresas del Estado, un modelo en que la deuda es el mecanismo de generación de riqueza para muy pocos. Vos decías de pulverización de los salarios y decíamos también de ruptura del tejido productivo, como Exacto. lo vemos con la caída de los números de la industria. Un modelo muy parecido y que además, decíamos, se sostiene en la represión. Y además siempre en estos modelos aparece un organismo. ¿Quién? ¿No? ¿Quién aparece? Un amigo que estábamos discutiendo si era bueno, porque estaba, ¿te acordás de la discusión anterior? Sí, ya es tremendo, ya igual. Sí, era yo digo, primero el FMI era bueno. cuando entró en el 2018 el FMI con Mauricio Macri, era Christine Lagarde, la jefa, la presidenta del organismo, y era se van a enamorar de Christine. Decía Macri, ¿no? Exacto. No era Cristina, de Christine, o sea, De no enamorar de Cristina. Christine. Después cuando les tocó negociar con Georgieva, Alberto Fernández, Martín Guzmán, es una mujer que atravesó la pobreza, que se reúne en el Vaticano a hablar con el Papa, ¿no? Como si eso la exonerara. Y bueno, ella vive en Bulgaria, o creo que en alguno de esos países, ¿no? Como que ella vio la guerra, Sí, vivió Es bajo muy la cortina de sensible. hierro, es sensible. Sí, bueno, La sensible esta ahora anda en los besos con Milei, abrazada, con selfie, haciendo la carita, el dedito. no, y la L, estamos transitando de vuelta, y parece un déjà vu, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lamentablemente uno de los organismos más nefastos para la historia económica argentina, que en su momento Néstor le pagó el 100% de la deuda para sacarnos ese organismo de encima, pero de la mano de Mauricio Macri vuelve el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, y hoy somos, gracias a Macri, el país más endeudado con el FMI del mundo, con 46.000 millones de dólares. Y Milei quiere de vuelta plata fresca del Fondo Monetario Internacional para ver si puede seguir tirando estos tipos de cambios, ¿no? Sí, los últimos episodios, como para recapitular un poquito, es que de un día para el otro aparecen Milei y Caputo diciendo estamos negociando con el fondo, tenemos que cerrar un acuerdo rápido, así que vamos a mandar un DNU al Congreso de la Nación para que nos den el ok para que sacamos un acuerdo, ¿no? Y todo el mundo quedó medio... Primero hay una ley que dice bueno, es una ley del 2021 que dice que cualquier nuevo endeudamiento tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Esto es porque cuando Mauricio Macri se endeuda no le pregunta a nadie, ¿no? Y como la deuda es un compromiso que asume un gobierno, pero que tiene impacto en gobiernos sucesivos y sobre todo en la población, necesita de alguna manera un apoyo político amplio, ¿no? La expresión de un Congreso que diga, bueno, nosotros vamos a acompañar esto, Sí. más allá de los detalles. Bueno, esa ley se la saltean y lo que hacen es, dicen, nosotros vamos a sacar un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, este DNU va a ir dice que tenemos que negociar cuando todos dijimos, a ver, bueno, ¿qué vamos a negociar? Nos ponemos a leer el DNU. ¿Vos leíste el DNU? No existe nada. No hay nada. Nada, cero. No dice nada, ¿no? Por eso llama la atención muchos diputados que le hayan votado positivamente ese DNU, porque obviamente no saben ni lo que votan. Porque en general, cuando uno hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional te dice, bueno, te voy a dar tanta plata. Esa plata te la voy a dar en tantos años, y en esos años te voy a dar un poquito en el primero, otro poco en el segundo. Te da más o menos un panorama, ¿no? Eso siempre pasa. Y además de eso te dice, bueno, no te la doy así porque sí, porque me caes simpático, sino que vos tenés por condicionalidades. Y que en general era, el anterior, por ejemplo, era una meta determinada de acumulación de reservas, una meta de
yo diría, de equilibrio fiscal, ¿no? Es decir, que vayan eliminando el déficit, era en su momento, una meta inflacionaria y después lo que ellos llaman reformas estructurales, que suele ser la reforma previsional, la reforma laboral, la apertura comercial indiscriminada, etcétera, etcétera. Entonces, en general, cuando uno firma un acuerdo, el acuerdo viene la cantidad de guita, el tiempo, la tasa de interés que vas a pagar por esa guita que te dan, los desembolsos y además todas las condicionalidades. Exacto. Eso es lo que decimos. No estaba en el DNU. Y también porque el gobierno sale a decir no me endeudo porque estoy tomando deuda del FMI para pagar deuda del Banco Central. Bueno, una locura porque primero, el Banco Central es deuda en peso, la del Fondo Monetario Internacional en dólares, pero además el Banco Central, no es lo mismo que endeudarte con el FMI porque hay que romper ese mito. El FMI, como bien dice Mechi, el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional se llama justamente condicionalidades, te baja, te da dólares a cambio de condiciones. Y generalmente las condiciones terminan representando los intereses de los países que financian al Fondo Monetario Internacional, que son todos los países centrales. Si endeudarse con el FMI sería tan bueno, Alemania estaría endeudada con el FMI, Estados Unidos estaría endeudada con el FMI, es decir, o casualidad, ningún país central se endeuda con el Fondo Monetario Internacional. Ponen plata en el FMI para prestarle a los países periféricos para después ir bajándole las condiciones que le sirve no solo a esos países, sino a las empresas de esos países. Por lo tanto, no es lo mismo endeudarte con el FMI que endeudarte con el Banco Central. No, de hecho, nosotros somos el 28% de la cartera de créditos del FMI, o sea, casi un 30% de la plata que tiene el FMI la tenemos nosotros. O sea, por cada 100 DEX que tiene el FMI, 30 van para la Argentina. El que nos sigue es Ucrania. Un país que está en conflicto bélico hace varios años. Creo que tiene 10.000 millones de dólares, o sea, la diferencia es abismal. Sí. Y después creo que viene Egipto y bueno, Ecuador no sé en qué situación está ahora, pero lo que quiero decir es que el que nos sigue es un país que está en conflicto bélico hace varios años, ¿no? Y nosotros, no solo, como vos decís, no le pagamos, o sea, lo que ya le pedimos al FMI, en estos años no le pagamos un peso, o sea, lo único que le pagamos fueron intereses, como 12.000 millones de dólares en intereses, pero nada de capital. De capital solamente se pagaron 3.000 millones de dólares en un momento cuando en la pandemia el FMI venía y te daba DEX, que DEX es una moneda que es como el promedio de todas las monedas de los países miembros del FMI, entonces cotiza diferente que el dólar, ¿no? El FMI en un momento reparte DEX a los países, ¿para qué? Para que hagan políticas para mejorar la situación frente a la pandemia. Argentina, buen pagador, dice, yo le voy a pagar al FMI en vez de hacer políticas, en vez de pagar el IFE, en vez de comprar vacuna, etcétera, dice, le pago. Y le pagó en ese momento. Entonces, nosotros leemos, en vez de 45.000 millones, 41.000 millones, ¿no? Por eso recordemos que en el medio estuvo también ya un acuerdo de Guzmán, Alberto Fernández, que también, digámoslo, muy recontra criticable, porque además Alberto lo había presentado en su momento como una noticia buena, en vez de salir a explicar quién nos había endeudado. Además, la gente creía, había encuestas que la gente creía que el que nos había endeudado con el FMI era el gobierno de Alberto, y eso porque no se salió en ese momento a explicar bien todas las cuestiones y se presentó como una noticia buena, cuando siempre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una noticia trágica. Bueno, pero volviendo un poquito entonces a esta recapitulación, ¿no? Llega el DNU ese al Congreso de la Nación, un DNU cheque en blanco, porque no dice nada, no dice, como decíamos, el monto, los desembolsos, la tasa de interés, las condiciones, absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Levantan la manito así y lo aprueba la mayor parte de la Cámara. Y ahora supuestamente ese acuerdo se está discutiendo en el directorio, en el Fondo Monetario Internacional. En teoría, a la mañana, este programa va grabado, pero bueno, va a salir el martes a la noche. Grabamos martes, sale martes a la noche. Sí, durante el partido de fútbol Argentina. ¿Cómo estará en este momento? ¿O ya habrá terminado cuando lo estés viendo? Ganamos. Pero hoy a la mañana hubo una reunión y todavía, hasta a esta hora, todavía no hay noticias acerca de qué pasó en esa reunión. Todos especulan que se está discutiendo porque obviamente el FMI también sabe para lo que quiere Caputo. Si le va a dar dólares frescos a Caputo, ya lo conoce, porque el primer préstamo con el Macri, Caputo era el ministro de Economía o el presidente del Banco Central, y lo usó para financiar la fuga de capital. Entonces ya lo conocen a Caputo, entonces lo que deben estar discutiendo es
nada, flexibiliza el tipo de cambio. O sea, sí, hoy a la mañana, de hecho, escuchaba a Torre, que fue director del representante de Argentina en el su gobierno de momento, Macri. en el gobierno de Macri, en el FMI, y él mismo decía, imagínate, decía, bueno, porque el FMI ya tuvo una experiencia cuando el director del Banco Central, que en este momento es el ministro de Economía, tuvieron como definiciones contrapuestas con el organismo, ¿no? Además dijo Héctor Torres, dijo en el 2018 el acuerdo con el FMI fracasó, lo dijo él, resultó mal. Dijo todo eso, sí. Entonces dice, como el FMI ya aprendió de esto, ¿no? Lo que deben estar negociando es el monto, que la semana pasada se había que ocurrió un rumor en la agencia Bloomberg, ¿no? De 20.000 millones, decía ¿pero la agencia. fresco 10.000 millones o 20.000 millones fresco? El total decía 20.000 millones, claro. Después lo que tenés que ver ahí es cuánto es fresco, porque como en general el FMI te presta para pagar los vencimientos, este año hay pocos vencimientos. Este año hay, yo me anoté por acá, 2.000 millones que son solo intereses. Y ahora, el año que viene, hay como 3.000 millones que son capital más intereses. Y después, lo que decían era que era por 4 años. Si nosotros sumamos los 4 años, frescos te quedan menos de 6.000 millones. Quiere decir que si vos te dicen, te voy a dar 20.000 millones, no te dicen cuánto por etapas, si te van a ir dando a medida que vos tengas que pagar, porque eso es lo que suele hacer el FMI. Yo no estoy inventando nada. El FMI lo que suele hacer es dice, te doy esta plata, pero ¿cuándo te la doy? Cuando vos tenés un vencimiento, yo te la doy, vos me pagás, no caes en default. Salvo en el gobierno de Macri, que le da 15.000 millones de dólares sin vencimiento con el FMI, y es justamente lo que debe querer Caputo de vuelta. O sea, tener esos dólares para usarlos para seguir sosteniendo este tipo de cambio. Eso es lo que decía Torre hoy, que el monto se está negociando, que están viendo, y como vos decís, lo que estaban debatiendo un poco era el tipo de cambio, la apertura, la apertura del cepo y el tipo de cambio. Sí, más que la apertura del cepo, que yo no tengo claro qué quiere el FMI, porque si vos liberalizás el cepo se van todos los dólares, entonces no sé si el FMI tiene, para mí los grupos económicos locales quieren liberalizar el cepo, el FMI no tengo claro, porque necesita que también cuidemos los dólares. Yo creo para que poder es eso pagarle. Parte de la experiencia, ¿no? Exactamente, pero sí, ¿qué hacer con el tipo de cambio? Ahí lo que decía Héctor Torre, que también lo dijo Arriazu, que debe tener información, porque reitero, es importante, me parece ahí como mentor de este modelo económico, es que están pidiendo un tipo de cambio, una, ¿cómo se llama? Flotación. Bandas de flotación. Exacto. Eso, vos que sos profe de economía, ¿cómo le explicarías que haya un tipo de cambio superior y un tipo de cambio inferior, y que el tipo de cambio esté por esas bandas? Que si se va por arriba, el gobierno puede salir a vender dólares para bajarlo, y si se va por abajo, el gobierno puede salir a comprar para que el tipo de cambio suba. Entonces, mantener el tipo de cambio. Ahora, si el tipo de cambio fluctúa sobre la banda, el Banco Central no tendría que intervenir. Nada. Eso lo que da es cierta previsión, ¿no? Se supone que vos decís, bueno, el máximo, estoy tirando número al azar, que nadie tome esto como válido, es 1.300 pesos, ¿no? Y el mínimo es 1.100. ¿Sí? Mientras esté entre 1.100 y 1.300, el Banco Central mira para otro lado, no hace nada. Donde se va de 1.300, ahí tiene que salir a vender dólares, a poner dólares en el mercado para que el precio de esos baje, ¿no? Ahí tendría que reeditarse el carry trade, por eso hay mucho desarme de carry trade, porque no tienen claro el tipo de cambio. Entonces aquellos que hicieron mucha plata en pesos el año pasado, hoy lo están materializando en dólares, porque no saben cuál va a ser. Porque si el tipo de cambio es totalmente fluctuante, el carry trade se complica mucho más, porque vos no tenés la dictadura que hizo la tablita cambiaria de Martínez Dios. Exacto. Entonces te da previsibilidad en el tipo de cambio. Ahora... La convertibilidad era 1 a 1, previsibilidad ahora, total. Ahora era una devaluación de 2% mensual, era 1% mensual. Entonces vos sabías cuánto iba a ser el tipo de cambio, eso te daba facilidad y te daba tranquilidad para hacer carry trade. Si el tipo de cambio se vuelve más fluctuante, el carry trade se empieza a complicar, porque cuando vos lo quieras materializar en dólares, no sabés cuánto va a ser el tipo de cambio si no está fijo previamente. Entonces, me parece que Arriazu y Caputo no quieren eso, porque justamente les complica la burbuja financiera que siempre terminan generando estos Pero modelos. Lo loco es que estas bandas de flotación ya se probaron en su momento en la Argentina, en el acuerdo del 2018. Exacto. Es decir, ya lo probó
los Caputo Boys, no me acuerdo si era Caputo o Sturzenegger el que estaba en ese momento, no estoy segura. No, yo creo que era ya Caputo porque en 2018 Caputo, ¿no? Sí. me parece que ya lo habían volado, porque en agosto lo vuelan a Sturzenegger. Porque en diciembre de 2017 lo operó Marco Peña a Sturzenegger, ¿te acordás? Lo operó en una conferencia de prensa y después Sturzenegger duró un poquito más. Bueno, ya se había probado esto de las bandas de flotación y no funcionó. Entonces, digo, es un experimento, el FMI le gusta ese experimento, ellos lo que dicen es, bueno, pero la política fiscal es diferente a la que había en ese momento, ahora hay superávit fiscal. El superávit fiscal, y eso nos va a dar paso al próximo tema, ¿no? En un ratito, está hoy en base a los jubilados, la obra pública y las provincias. Pero además te dicen, no va a haber demanda de dólares porque no hay peso. ¿Y por qué no liberan el cepo si ellos están confiados de eso? Y además, si vos ves los dólares financieros, tienen que intervenir en forma creciente para sostener los tipos de cambio, porque está habiendo una demanda de dólares infernal. Sí, con lo cual, esta semana peso para comprar dólares, olvídate que hay. Sí, hay de todos lados. De hecho, bueno, tenemos dos videitos que podemos mirar. Uno es de Caputo hablando con Laje la semana pasada. Yo pensé que era el gol de Argentina contra Brasil, ¿no es eso? No. Tenemos un video de Caputo hablando con Laje. Si la Argentina va a ir a un régimen de libre flotación o va a seguir con un régimen de crawling peg, ¿qué es lo que se negocia? Bueno, no puedo, eso es parte del acuerdo y no lo puedo decir. Lo que sí puedo dejar tranquilo a la gente, muy tranquila, es que lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente. Nosotros lo primero que hemos hecho es poner la macro en orden y ahora estamos recapitalizando. Es divino, ¿no? Sí. Porque dice que no va a afectar a la gente. Lo que ellos hagan no nos va a afectar, nos va a hacer mal. La macro en orden y tienen que recurrir al FMI. No pueden salir del cepo cuando habían prometido, pero la macro está en orden. Y obviamente, todo acuerdo con el FMI va a afectar a la gente, sí, eso es seguro. Eso, sí. Teníamos también un video de Máximo Kirchner el día que se debate en la sesión el DNU. Sí, antes de pasar, porque esto es verdad, esperemos, ¿no? Y hagamos presión para que cuando vuelva un gobierno de campo nacional, popular, peronista, llamarlo como quiera, empezar a discutir la legalidad y legitimidad de esto, ¿no? Porque si el Congreso le vota... No, y también para decir, ya anticiparle al Fondo Monetario Internacional que no vamos a hacer lo que hizo Guzmán, sí, de votarle lo que ellos quieran. Exactamente, si no vamos a empezar a discutir en serio un Congreso que vota, algo que no sabe lo que está votando. Pero tiene que ver con eso. Eso decía el compañero. Entonces lo que debería hacer este Congreso hoy es seguir discutiendo y no resolver a los empellones y tener la misma fantasía que tuvieron Videla y Bor, que estos planes económicos solo pueden avanzar con muerte, con tortura. La dictadura argentina se fue con 300% de inflación. No va a funcionar, señor presidente. Ustedes tienen una responsabilidad única hasta el 10 de diciembre del 2027. Ejérzanla. Y el 10 de diciembre de 2027, como bien dijo otro diputado, el gobierno que asuma podrá plantar la ilegitimidad y ilegalidad de esta deuda, que es lo que es. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, eso que decíamos, ¿no? Me parece excelente lo que plantea Máximo, porque nos pone, primero para anticiparnos, ¿no? Y después que no nos vuelva a pasar los Guzmanes de la vida y que podamos discutir esto en serio. Porque la verdad que, como decíamos, si no discutimos, si no resolvemos el tema de la deuda externa y del Fondo Monetario Internacional, no hay plan económico que nos dure. Sí, aparte, igual también un Congreso que viene bastante vapuleado, ¿no? Un Congreso al que, yo me acordé en esa locución, Máximo Kirchner empieza recordando el voto de Milei cuando se votó el acuerdo del 2022. Él hizo un discurso que si hoy lo ponés, te caes de espalda porque decís, ¿qué onda? ¿Qué pasó con todo eso que dijiste? Habla de la responsabilidad fiscal, habla de la sostenibilidad de la deuda, un montón de cosas, ¿no? Lo loco es que cuando yo me escuché toda la maratón de la sesión, como hago siempre, y me llamaba mucho la atención muchos diputados que terminaron apoyando al gobierno con discursos que parecían que eran, no sé, el Che Guevara, ni idea, estaban tomando ya, no sé, eran realmente tremendos y me llamó la atención también decir, bueno, Milei por lo menos hizo un discurso en contra y votó en contra. Estos hacían discurso en contra y ni siquiera tenían el coraje, por no usar otra terminología, para votar en contra, ¿no? Hay un Congreso que después vemos a los Quader contando plata, vemos cómo no lo quisieron pasar por el Senado porque decían que no les daba los números, por eso mandaron el DNU,
también eso es parte de la ilegitimidad también, ¿no? Creo, no quiero dejar fuera de... El legislativo también está deslegitimizado últimamente. No, y había una diputada no me acuerdo el nombre, de Libertad Avanza de Mendoza, que recordaba, votó en contra, o se abstuvo, no sé, pero en el discurso recordaba que ella había militado en Mendoza en contra del FMI por lo que decía Milei contra el Fondo Monetario Internacional y ahora decía, no puedo votar a favor. Si Milei me enseñó que terminar en el FMI es la demostración de un modelo fracasado. Bueno, y él está yendo al Fondo Monetario Internacional. terminando. ¿La de los patitos? No. Arrieta, la de los patitos. Sí, exactamente, que dijo, yo milité en Mendoza en contra del FMI porque Milei me enseñó que era, bueno, lo dijo en el discurso. Bueno, pero ella se abstuvo en la abstuvo, votación. ¿no? Ella se abstuvo también Tetaz, bueno, un par de esos tibios que no les da para decir ni no ni sí. Arrieta la banco más, pues por lo menos es de la Libertad Avanza, ¿viste? Y sí, es más los arriesgado otros que Tetaz. que no sé qué, pero bueno, eso también. Bueno, ahí... yo creo que en corto plazo va a haber novedades de eso porque supuestamente dijeron a mediados de abril va a estar el acuerdo y me parece que hubo algunos avances, sobre todo que le votaron el DNU en la Cámara de Diputados, entonces a partir de ahí me parece que avanzó más en el FMI. Sí, yo creo que si hoy no tenemos novedades, vamos a tener que esperar un poco más, porque si hoy a la mañana hubo una reunión y no hay un comunicado ahora a la tarde sobre qué pasó con eso, si el directorio votó o algo, quiere decir que va a ser la próxima reunión de directorio, que no es pasado mañana, sino que es el próximo mes. Exacto. Entonces, si hoy no tenemos novedades, será el próximo mes. Mientras tanto, a Caputo se le siguen escurriendo los dólares, ya se le fue bastante. ¿Cuánto es especialista? Es un fenómeno. La verdad que yo digo... acá me anoté porque yo tengo un grupo de economistas en que estaban tirando los números, eso. Aparece Caputo y ya empieza la plata se empieza a fugar sola. Es el especialista en fuga de capitales. Obviamente. Con o sin dinero. Con o sin moneda. Mirá, esto me lo anoté, que lo compartí con unos compañeros. Decía, 7º día consecutivo de ventas en el Banco Central, acumulando 1.313 millones de dólares negativos desde el 14 de marzo a la fecha. Sí, digamos dos cosas. El dato es mucho mayor en este sentido. Lo que está haciendo Caputo es perdiendo un montón de dólares ya en el dólar blend, es decir, que al sector agropecuario le permite liquidar en los dólares financieros gran parte de su... para mantener tranquilos los dólares financieros en el CCL. Obviamente esos dólares tendrían que entrar en el Banco Central, bueno, se van en el blend, ya es una intervención indirecta. Pero ya directamente, como eso no le alcanzaba para sostener, porque lo que no quiere Caputo es que se le vayan los dólares financieros, porque eso empieza a hacer crecer la expectativa de devaluación, el campo no te liquida porque vas a devaluar y entonces comienzan a crecer la brecha y todos los problemas que genera la brecha. Entonces, ante eso ya empezó no solo con el dólar blend, sino intervenciones directas del Banco Central vendiendo dólares en el CCL, que termina siendo fuga de capital, obviamente, porque aquel que hizo el carry trade se llenó de plata en pesos el año pasado y se está comprando en el CCL dólares financieros y se lo está llevando. Caputo quiere los dólares del Fondo Monetario Internacional y por eso está relacionado para seguir haciendo eso. Sí. Que es lo que no quiere, lo que le está discutiendo un poco el FMI. Sí, yo creo que ahí también ahí se ven algunas posiciones dentro de la Libertad Avanza, algunos diciendo, que he escuchado así, viste, marginalmente en algunos de los programas de ellos, algunos diciendo, ¿para qué acordar este año con el FMI si todavía este año no hay tantos vencimientos, nos estamos atando a un montón de condiciones? Y otros diciendo, bueno, pero si no hacemos, no llegamos, ¿no? Exacto, tengo que devaluar. Ojo, porque si devaluar es generar inflación de vuelta y el gobierno... Y es romper el contrato electoral primordial que tiene el gobierno de Milei, que es la inflación, que igual empezó a subir un poquito, ya subió 0,3, digo, pero y este mes seguramente también va a dar un poquito más alto porque es marzo, porque empieza el año. Pero sí, es devaluar es tener inflación, es romper el contrato electoral. No, y además digamos que el FMI está viendo que los dólares no solo se van en la fuga, sino también se van en boom importador, que ya se están viendo en los supermercados. Si uno recorre los supermercados, ve productos importados que no necesitas importar, consumo de cualquier cosa. Y todas las industrias te están diciendo que, digo, le apareció el de la Cámara de la Bicicleta diciendo que todas las bicicletas son importadas. Y también, turismo. Se están yendo todos. No viene nadie a la Argentina porque la Argentina es cara y se están yendo todos a Brasil, a
el extranjero barato y se están yendo. Entonces el FMI tampoco quiere financiar las vacaciones baratas en el extranjero de los argentinos. Sí, pero bueno, los que no se están yendo de vacaciones a ningún lado son... Me imagino. ¿Quiénes? ¿Quiénes te imaginas? Y los jubilados, ¿no? Los jubilados, y que es el tema también que no queríamos dejar pasar. El 23 de marzo terminó la moratoria previsional. Teníamos unas plaquitas ahí. Eso venció, vos te debes acordar bien, porque vos te estabas en la ANSES en ese momento. Fue la discusión. Hubo en el Congreso, se votó en el Congreso en abril del 2023, se votó en la ley de plan de pago de deuda previsional. Exacto, ahí quiero decir dos cosas. Gran trabajo de Fernanda Raberta, porque el Fondo Monetario Internacional se oponía a esto y estaba en el acuerdo que firmó Guzmán. Gran trabajo de Fernanda Raberta y del Congreso, con un gran trabajo también de compañeras como Cecilia Moró, Paula Penaca y Máximo Kirchner, que se pudo votar en el Congreso la moratoria. ¿Qué va a pasar ahora? Mira, de hecho yo me acordaba el otro día, me puse a buscar, porque esto fue en abril, y busqué, el FMI sacó una revisión días después, de casualidad entrar a la revisión, y decía, hay que ver cómo afecta a las cuentas fiscales esta nueva moratoria y ocuparse de que la reglamentación restrinja lo máximo posible sus beneficiarios. Exacto. Pero eso lo dice textual el FMI. Porque tengamos presente lo que decía la placa y que discutíamos cuando sacamos la moratoria, era que 9 de cada 10 mujeres no llegan a los 30 años de aporte, a los 60 años de edad, que es la edad jubilatoria. En los varones son 7 de los varones que llegan a los 65 años de edad, no tienen los 30 años de aporte. Entonces, con moratoria los mandás a todos a la PUAN. Y la mujer, en vez de los 60, para cobrar la PUAN tiene que cumplir, o sea, 65. Extender la edad jubilatoria a la mujer, que encima no es jubilatoria, porque la PUAN es el 80% de la jubilación mínima, no es pensionable, o sea, tiene un montón de cosas. No, y tiene una cosa, yo lo pensaba el otro día, porque tengo una tía que cumple 60 a fin de año, ella tiene 18 años de aportes, ¿no? Claro. Ella primero va a tener que esperar hasta los 65. Segundo, esos 18 años de aporte hoy nadie le va a estar reconociendo. Nada. O sea, cuando vaya va a ir a la PUAM, no va a ir a una jubilación. O sea, esos 18 años de aporte no sirvió para nada. No sirvió para nada. Ese es un problema, le pasa a muchísima gente. Yo veía el promedio de aportes de 12 años. Hay una fantasía esta de no aportaron, no laburaron, no sé qué, no sé cuánto. Primero, hay muchísima gente que laburó toda la vida. Si vemos que 9 de cada 10 mujeres no llega a los 30 años de aporte, no podemos pensar que 9 de cada 10 mujeres no laburó. Exacto. ¿No? El 90% de las mujeres no laburaron. O sea, hermano, mira a tu alrededor, vas a ver que no es que el 90% de las mujeres no laburan. Y el 70% de varones tampoco laburó. laburó. De los varones, ¿no? Entonces, primero que sí laburan. El problema es que laburan muchos en empleos muy precarios. No registrados. Yo ponía el ejemplo de las mujeres, de las empleadas domésticas, porque es un sector que es el segundo sector de empleo de las mujeres, ¿no? Cuando vos preguntás qué trabaja una mujer, la segunda ocupación es ser empleada doméstica. Exacto. Es el trabajo más precario de toda la economía y con el salario más bajo de todo. Eso quiere decir que hay 1.200.000 mujeres más o menos en la Argentina hoy trabaja empleada doméstica. Casi 1 millón, para hacer números redonditos, casi 1 millón, nadie les paga los aportes. Exacto. Estas minas, algunos dicen, que se armen un monotributo y lo paguen. Estamos hablando del salario más bajo de toda la economía, estamos hablando de unos 3.000 pesos la hora. O sea, digo, y ahí te dice, no, que vaya ahora el monotributo, no sé qué, no sé cuánto. No, es una responsabilidad de quien contrata hacer todo eso. Eso iba a decir, digo, no es obligación del trabajador, es obligación del empleador. Claro, entonces quiere decir que hay 1 millón de patrones y patronas que no están pagando los aportes y que seguro muchos de ellos son los que después dicen, porque esta no se merece. Una mujer que se levanta quizá a las 6 de la mañana para llegar a su trabajo, después tomarse 2 transportes, para limpiar toda la casa, cuidar a los chicos, hacer la comida, acompañar a algún adulto mayor. Todo eso pareciera que no se merece. Para nada. No sirve para nada. Y la otra que ya lo discutimos también cuando hicimos el plan de pago, que primero, el que saca una moratoria lo termina pagando. No es que supuesto. Es gratis. ¿Sí? Y segundo, que el sistema previsional argentino hace rato y en el mundo también no es solo contributivo, no es aportes y contribuciones. Casi el 40% del sistema previsional argentino se financia con impuestos. Por ejemplo, uno de los impuestos que se coparticipan con ANSES para financiar el sistema previsional es el IVA.
Entonces, el IVA lo pagan todos. Entonces, sí, sobre todo los más pobres, Exacto. y los más precarios. Todos están financiando el sistema previsional aunque no tengan aportes. Entonces todos tienen el derecho de poderse jubilar y eso tampoco siguen pensando el sistema previsional como el sistema previsional contributivo. No, pero además también hay como como una cosa de guerra de pobres contra pobres, ¿no? Entonces está el trabajador precario en contra del trabajador que tiene una jubilación baja porque, bueno, tenía un empleo que no era tan alto, ¿no? Y entonces parece que a ese que aportó, el otro le robó. Y no, acá el problema, ¿por qué nadie mira a la patronal? Esa patronal que no te está pagando los aportes, que muchas veces además también recibe moratorias, porque en el RIGI, cuando se votó el RIGI el año pasado, uno de los capítulos del RIGI era un blanqueo laboral. Exacto. Quiere decir que empresas que por ahí tenían un trabajador 10 años, 15 años, sin pagarle los aportes, ahora dicen, no, a este lo tengo hace 5 años acá, lo voy a blanquear, paga una multita, no sé qué, le reconocen al trabajador una porcioncita chiquitita y la empresa tiene todos los descuentos para seguir operando. Digo, a las empresas sí, a estos no. Y además también tenemos, por ejemplo, en la Ley de Economía del Conocimiento, nuestro amigo querido Galperín, entre este año y en los dos últimos años se llevó casi 300 millones de dólares, ¿no? 300.000 millones de pesos. Casi 300 millones de dólares se llevó ¿en qué? En subsidios, ¿no? Subsidio que le da el Estado. ¿En dónde se ven esos subsidios? En aportes patronales y a la previsión social. Sí, después invierte en México. Pero invierte en México, pero además lo que digo es, desfinancia el sistema previsional. Sí, o sea, sí. lo está desfinanciando porque lo que él no paga son todas las contribuciones de la obra social y de los aportes patronales de sus trabajadores, que los cubre el Estado, con plata de otro lado, y eso desfinancia las cajas de la previsión social, y nosotros seguimos enojados con la empleada doméstica, con el albañil de la construcción de la esquina, con el comerciante que tiene a un empleado en un kiosco al que no le paga todo. Bueno, ahí hay que empezar a pensar cómo salimos de eso que nos hacen pelearlos los unos contra los otros, porque además este gobierno, si algo que va a hacer, es aumentar la precarización laboral. Exacto. Quiere decir, bajar las posibilidades de que te puedas jubilar dignamente. Conclusión, este año se va a profundizar que el ajuste lo paga la casta, ¿no? Lo va a seguir pagando el sí, jubilado pero en su aparte mayor medida. Aparte el lo loco ajuste. es que no es un número menor. Nosotros calculamos y lo chequeamos con nuestro amigo Lucas Gobo, Exacto. ¿no? 243.000 personas. Solo este año. Solo este año, 243.000 personas no van a poder jubilarse. Como vos bien decías, las mujeres van a tener que esperar 5 años más. Ahí está. Las mujeres son el 60% de esos 243.000, o sea, son Y sí, 144.000 las Exacto. mujeres, ¿no? Y yo además hacía un cálculo, decía, supongamos que hoy te jubilás con la mínima, obviamente, con el bono estás en 350.000 por mes, ¿no? Asumamos, como hacen los economistas, supongamos que no hay inflación de acá a los próximos 5 años, que no hay ningún ajuste, que vos vas a cobrar esos 350.000 de acá a los próximos 5 años. ¿Sabes cuánta guita dejás de cobrar por estos 5 años que te hacen esperar para la PUAM? ¿Cuánto? 23 millones de pesos. O sea, mi ¿Cómo? tía, Exacto. que no se va a poder jubilar, 23 porque millones le de cambiaron pesos. esto. Pierde. está perdiendo 23 millones de pesos. Yo, o sea, ojalá que no vea este programa, pero si yo le digo eso, se va a Pobre largar a tu llorar. tía. Espero que esté larga a viendo llorar. Argentina-Brasil. Porque no solo que va a tener que seguir laburando, sino que además le va a esperar un 80% de la mínima, si no hacemos algo en el medio. Y además, todo lo que es jubilación indirecta, que no hablamos, que cuando vos te jubilás, además tenés acceso a medicamento gratis, que hoy igual el PAMI de hoy te lo restringe mucho, pero generalmente los que tienen jubilación de moratoria tienen también acceso a medicamentos gratis, con lo cual si vos no te podés jubilar o recibir la PUAN, todo eso se te va, lo que nosotros denominamos la jubilación indirecta, también se te va a restringir. Pero también tenemos para mostrar, pasamos, modelo económico de la dictadura, Fondo Monetario Internacional. Fin de la moratoria y dónde va a recaer el ajuste, y esto nos lleva a algunas noticias económicas que estuvieron saliendo mientras estábamos nosotros en la playa. Y acá hicimos un barrido muy superficial, no nos pusimos a escarbar en la basura posta, así que vamos a mirar algunos datitos. Algunos datitos interesantes que estuvieron saliendo, que son importantes comentar sobre las noticias económicas de estos días, algunas tapas de diario
si tenemos para mostrar, que reflejan lo que estuvo pasando también en términos económicos. Ahí, bueno, si vos decís, che, todo esto, pero está explotando el consumo de los argentinos, bla, bla. Pero deben ser todos vegetarianos, Santi. O eso. sea, la ideología agenda woke, woke, la agenda woke que vino y te dejó a todos vegetarianos. De hecho, no sé si viste que Milei, en la última vez que se publica el índice de inflación, él dice que, porque la carne subió mucho de precio, además, él dice, bueno, pero si sacamos el aumento de la carne, la inflación nos da mucho menos. O sea, él ya está woke. Exacto. Está woke, está queriendo sacar la carne, está queriendo tomar todo vegano. Digo, el consumo de carne vacuna, que es lo que le gusta comer a los argentinos, el famoso asado que le gusta comer a los argentinos, en el 2024 fue el más bajo en un siglo. Se registró el peor número de 1920. ¿Quién gobernaba en 1920? Irigoyen. Imaginás, ¿no? Desde Irigoyen, que... Ya no es el Menem lo hizo, es el Milei lo hizo. El Milei lo hizo. Milei lo hizo. Los cortes, ahí está, rebusque y estrategia. El consumo es la noticia de otro diario y crece una proteína barata. ¿Qué es? La proteína barata, me imagino. No sé, la carne de pollo debe estar comiendo. Habrá crecido la carne de pollo. Yo vos sé que les quiero recomendar en el TikTok hay un carnicero, no me acuerdo ahora su @ TikTok, pero es muy capo el chabón y te recomienda cortes más baratos para reemplazar. Entonces te dice, vos cuando vas a la carnicería pedí esto y esto está caro ahora, entonces te conviene no sé qué y tal corte y no sé cuánto. Es un genio. Ahora, para la próxima me voy a acordar de buscar el @ porque yo les tomé varios consejos a ese hombre. Bueno, pasalo para que nuestro público se entere y podamos comer carne de vaca. Si alguien lo ve en los comentarios después en el YouTube, déjenlo el @ del muchacho del carnicero, es muy piola. Digo, y esto es lo que estamos diciendo, todo esto que estamos contando, además, la contracara es el desplome del consumo y la producción. No, obviamente. y estamos, el año pasado, una de las cosas que hablábamos, un informe, ¿te acordás que había salido UNICEF, ni bien asume Milei, que mostraba que había bajado el consumo de carne, vegetales y leche en los niños y que había millones de pibes que se iban a la yerba mate. cama. Vos Bueno, seguís ahora sin tomar mate, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, ahí está, mirá, los números Ahí que está. más duelen. El 66,1% de los niños de la Argentina viven en la pobreza y el 27% son indigentes, ¿sí? Indigentes, recuerden, es ni siquiera le alcanza para comer. La canasta básica alimentaria. Exactamente, el Sí. pobre le alcanza para comer, pero no Sí, otros eso es lo que bienes decía. básicos. Fue el año pasado, al principio de año, tuvimos ese informe que era dramático de UNICEF, que también habla, bueno, hubo muchos datos, cayó al mínimo histórico el consumo de leche, de carne, de yerba mate. Son todos, o sea, yo no tomo más yerba mate porque soy una traumada de Misiones, pero digo, es una de las cosas que más se consume en este Todos los país. misioneros toman mate, no sé qué trauma tenés vos. Por eso, No es tengo misionero, algún es tu trauma. tengo algún No, algunos en plural, pero digo, no sé por qué te la agarra con la yerba mate. A ver, otro dato económico que estuvo dando vuelta. Ahí está, una familia necesita casi 4 salarios mínimos para no ser pobre. El peor registro histórico. Bueno, nada, estos reflejan datos que estuvieron saliendo que el argentino no la está pasando bien. No, y a ver, uno por supuesto quiere que a los gobiernos le vayan bien. Ahora a mí me parece que el irle bien a Milei no nos incluye a muchos y muchas de los que exacto. estamos de este lado, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que muestran estos datos, que la contracara de lo que estamos hablando, es que hay un mundo en el que les va bien, ganan guita, hacen carry trade, etcétera, Exacto. y hay otro mundo en los que el carry trade es ver cómo roleás la cuenta con el que te fía en el barrio y en el supermercado, y ver cómo reemplazás las proteínas baratas y ver qué haces para llegar a fin de mes. Digo, son dos visiones. Entonces, si todo este ajuste y todo este esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino fuera para conseguir una victoria épica, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, pero hoy eso no está en el horizonte. Y lo que vemos en el horizonte es un modelo que replica momentos muy oscuros, como con lo que empezamos hablando en este programa, ¿no? Momentos muy oscuros de dictaduras en los cuales el modelo es muy similar, en donde la represión se va haciendo un elemento muy importante, y por eso también estamos nosotros hoy todos muy alertas sobre los discursos negacionistas y esas teorías que buscan desarmarnos, buscan demonizar a quien se manifiesta, reprimen jubilados en una marcha. Bueno, todavía tenemos a este compañero fotógrafo que está luchando por su vida y por su salud, que le pegaron un tiro, que todos vimos, que estaba agachado sacando una foto
en el plena marcha y un cartucho que no debería haber sido disparado de manera horizontal, le pega y le rompe la cabeza, ¿no? Entonces digo, son imágenes muy crudas que creo que nos están alertando de que ese sacrificio es muy difícil y por eso en este programa vamos a tratar de mostrar con lo mejor que podamos esas inconsistencias para también ir construyendo alternativas, ¿no? Sí, lo dijo Máximo, y creo para ir cerrando, Sí. porque es el círculo. Máximo dijo, estos modelos cierran con muerte y represión, pero digo, para ir cerrando es eso, es un modelo neoliberal financiero que se vuelve a instaurar nuevamente en la Argentina, replicando el primero de la dictadura, que termina siendo modelos de deuda externa para financiar fuga de capitales, donde el FMI vuelve siempre a tener un rol central en contra de nuestros intereses, y que la contracara de esos modelos es la pauperización económica y social, que lo vemos con el ajuste a los jubilados, el fin de la moratoria y los datos, algunos de los datos que estuvieron circulando que muestran caída de consumo, producción, que la gente la está pasando mal y que decimos la va a seguir pasando mal en estos modelos, y que además siempre terminan, como dijo Cristina alguna vez, porque son como el yogur porque tienen fecha de vencimiento. Cuando explote la burbuja financiera todavía la vamos a seguir pasando aún más, y además nos van a dejar los traumas estructurales del endeudamiento externo. Bueno, pero nosotros acá queremos pensar también cómo salir de ese círculo, y para Exacto. eso tenemos que pensar estrategias y alternativas para construir lo que se viene para adelante. Así que los próximos vamos a tratar de ser menos apocalípticos, ¿o no? Esperemos que sí. No Mechi, sé. ¿habrá ganado la Yo no- Argentina? ¿Habrá ganado la Yo apuesto Argentina? que sí. Bueno, esperemos que sí. Nada, un lujo volver al programa económico. Es cierto que nadie aceptó reemplazarnos y por eso volvemos a estar acá. No les queda otra. Y ahora. nos vamos a estar viendo todos los martes a las 10 de la noche en este programa Lo económico. pueden buscar Y lo igual pueden en buscar en cualquier momento. momento y verlo en cualquier... Si quieren ver Argentina-Brasil, mañana a la mañana nos ven en... nos O ven. pueden ver el Argentina-Brasil en otro momento también. ¿Para qué quieren ver en vivo ese partido? Exactamente. Así Si no que- está Messi. No está ¿Para qué? Messi, no está Lautaro Martínez, hay muchos lesionados, Brasil no está Neymar, o sea, es un partido, de Copa Argentina, así que ni lo vean. Bueno, hasta Meche, un gusto volvernos a ver. Igualmente. Hasta el próximo programa y esperemos seguir dando buenas noticias. Por supuesto.